Hola Sonia, ¿cómo andás? Hola Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal va? a los ¿Cómo van allá oyentas Karen y Alberto Alberto? y las oyentas y oyentes en el programa 14? 14. El Así borracho. es. ¿Ah, sí? ¿Qué vos jugás? Yo no Yo nunca juego. jugué, Y pero bueno, si entonces estamos hablando de los refranes, hay que incorporar en el nos asunto de los mandaron refranes. ¿Ah, sí? Estamos debiéndole a varios Mirá. que nos mandaron refranes. Y hay que juntarlos, hacer un Sí, día, la próxima sí, hacemos una lectura de todos los que sí, anduvieron por ahí. sí, sí, Y el tema del juego, cada número tiene alguna... sí, Il morto que parla, claro. 48, 14 el borracho. Yo la verdad que no me los acuerdo todo, pero está bueno. Mira vos, Este, lo que uno aprende. ¿eh? Bueno, a ver, que hoy tenemos una visita de una... Una invitada que Ajá. es poeta, ella es también licenciada en filosofía, docente de música, bueno, varias. Y oyente nuestra, Bueno, especialmente muy oyente de es todos una nuestros mujer heroica, programas. entonces. Sí, sí, Le vamos a sí. dar el título Es de, si más, nos escucha. sí, los escucha, los atentamente, los Entonces es critica. más grave su situación. Eh, Vamos a ver, ahora la vamos a tener en persona. Bueno, y después hay varios temas que fueron surgiendo, me parece interesantes, siempre vinculado con el tema del nuevo poder y este tema de que creo que no podemos soslayar con temas de fondo con temas que hoy nos preocupa a todos los argentinos, como es la inflación, ¿no? Uf, Realmente es un tema, está proyectada al 75% para este año. La realidad del número de ahora que ha dado de abril, del 6%, proyecta un 75% de inflación. O sea, estos son... Realmente el pueblo está en estado de hiperinflación sí. si uno acumula los últimos 7 años desde que se fue Cristina, ningún año bajó de un piso del 40, 50 y sigue escalando. Para el pueblo, yo te diría para el 70% de la población, esas son condiciones de hiperinflación. Por ahí no son las mismas que las que se vivieron cuando fueron la hiperinflación de Alfonsín, que impactaba en lo macro, pero acá el sistema ha adoptado un sistema donde le impacta solamente al pueblo. A las empresas no les está afectando la hiperinflación porque ellos son de hecho los que producen los aumentos de precios. Claro. Así que me parece que ahí hoy estuvimos en una reunión donde llevamos junto con 2 o 3 organizaciones sociales y de derechos sociales, como Nace un Derecho y otras de mujeres y demás, una propuesta a la Secretaría de Comercio para hacer un seminario sobre el tema de la inflación. Porque la verdad es que sufrimos eso, no escuchamos como pueblo en el llano ningún debate serio en los medios de comunicación, tampoco sea el debate donde se tendría que dar, que el Congreso tendría que estar discutiendo este tema, no lo está haciendo, y sin embargo sí te lo están haciendo personajes que tergiversan el origen, como es Milei. Milei se la plaza, cabalga arriba de esta situación y crece políticamente con un diagnóstico y una solución falsa, como es la dolarización, ¿no? Y son muchos son los que explican. Yo lo escuchaba, no sé, a Redrado explicando por otro lado, ¿no? Todos explican que sin ir a las causas verdaderas de la inflación, ¿no? Exactamente, porque yo creo que como son todos hombres que en alguna medida tienen compromisos con algún poder monopólico, no van a fondo. Porque la verdad es que los poderes monopólicos son los que aumentan los precios, Claro. son los únicos que tienen poder todos los días, todos los meses de aumentar los precios. Son muy pocas, son unas 600 empresas, 500 empresas, según cómo se tome, los que forman esta situación, que son todos empresas extranjeras, cuyos gerentes necesitan todos los meses mandar la mayor cantidad de dólares posibles al exterior. Entonces no es solamente que aumentan, sino que aumentan y meten presión con el aumento que hicieron en pesos a la demanda de dólares, y ahí generan la escasez de dólares. Ese diagnóstico que nosotros estuvimos hablando y creemos que tiene que ser la base del seminario que quedamos hoy en organizar, no está discutido. Y es esa la dinámica. Son 500 tipos que, como son gerentes de empresas extranjeras, que tienen un bono a fin de año
según la cantidad de dólares que claro. mandaron. Entonces esos gerentes no les importa el país en absoluto. Y además el papel que juega el Banco Central también, ¿no? Porque, ¿no? Si las tasas de interés son de una manera para algunos y para otros de otra manera, y no sé. No, pero aparte, el Banco Central le emite plata para que aumenten los precios, los monopolios, y una vez que lo aumentaron, después deja que compren todos los dólares para que lo puedan transmitir al exterior, aparte de las tasas. Sí, sí. Digamos, como responsable de la circulación del dinero en la Argentina, el Banco Central cumple esas dos funciones perversas en contra de nosotros, del pueblo venezolano. Aparte de lo que vos decís, las tasas, el aumento de la tasa y demás, que ese es el negocio del monopolio financiero. Sí. Pero el resto de los monopolios, en alimentos... los medicamentos, ni que hablar, ¿no? Exacto. Todo el mundo está reconociendo que está fuera de control. ¿Y qué es lo que está fuera de control? La verdad es que lo que está fuera de control son esas 600 empresas. Claro. ¿Cómo lo controla el Estado? Y no tiene con qué. Mejor dicho, tiene con qué y no lo ejerce. No lo usa. No lo usa. Por eso nosotros, ¿te acordás que hicimos nosotros la denuncia hay un poder muy importante, hay como una calidad, una jerarquía de los monopolios en la Argentina en cuanto a comprender este problema. El monopolio comunicacional es el gran, aparte de otros temas, es el gran ocultador de esta dinámica. Claro, distorsionador. Distorsiona porque le da la palabra a tipos como Milei y a otros, o Redrado, como dijiste, que ninguno va al fondo del tema. Y ahí tenemos un problema serio. Y nosotros, fíjate que el poder monopólico se hizo con la autorización de una resolución de fusión de Cambiemos, de Macri, en el año 2018, y nosotros dos, junto con otros compañeros, el doctor Rosansky y otros compañeros, impugnamos eso. Y hoy está en la Corte. Y tiene un dictamen del procurador que dice que tenemos razón. Y la Corte lo tiene hace un año, a pesar de que el procurador dice que nosotros tenemos razón y que el expediente del Poder Monopólico Comunicacional se tiene que reabrir, lo dice la Cámara, que nos dio la razón jurídica, y después lo dijo el procurador, y la Corte lo tiene planchado. Entonces, ¿qué pasa? Ese poder monopólico, que es tremendo, no tiene antecedentes en la Argentina. De hecho, algo dijo Cristina cuando habló en el Chaco al respecto, cuando dijo que cada vez que se intenta modificar algo de eso, aparece el sistema judicial colonial con recursos de amparo que lo frena. Sí. Pero fíjate que también tiene otro recurso que es el que estamos viendo nosotros. Nosotros simplemente ahí, claro, dejan el expediente dormido en la Corte, claro. Un poco lo mismo que nos decía nos lo dijeron el otro día un compañero combatiente de Malvinas, sobreviviente, Marcelo Lapuente, y el otro día nos lo dijo también un director de teatro, Claudio Santamaría, que va a estrenar una obra ahora sobre el tema de Malvinas, a nosotros cuando nos toca, y que le agregó justamente un capítulo de lo mismo que decía Marcelo Lapuente, que hace 10 años que la Corte tiene planchado el expediente sobre el estaqueado de... ciento y pico, ¿no? 100 y pico. 800 y pico de soldados, me dijo Claudio Santamaría. No sé, no conozco el tema, así que para profundizarlo, pero fíjate que ese tema... Entonces, realmente, dentro de todo lo que sabemos del desastre que es el sistema judicial argentino, fíjense que no respetan ni siquiera eso, ¿no? O sea, ¿qué derecho tiene a tener la Corte planchado una causa de lesa humanidad del estaqueado de los soldados propios por... y mucho más cuando eso afecta a la historia, digamos, y la honorabilidad de los que estuvieron en Malvinas combatiendo, pero pero en nombre de todos, o sea, nos afecta a todos. Ahora, lo de la comunicación afecta todos los días. También, hoy, claro. a los 45 millones, o sea, que la Corte tenga hace un año durmiendo, a pesar de que el procurador dice que nos tienen que dejar ver el expediente de la fusión, porque ese es el tema. No nos dejan ver, por acceso a la información pública, el expediente a nosotros. Sí. ¿Por qué no lo dejan ver?
Si es tan clarito, mostralo. Aparte que, No lo dejan ver como porque se ciudadanos, cae la fusión. pero aparte como ciudadanos no tenemos derecho ni solo a ser representados y encima ni a ver los expedientes. O sea, ¿qué tenemos derecho con la justicia en estos tiempos? A pagar precios monopólicos. Parece que el único derecho que nos han dejado, usted vaya y pague precios monopólicos sin chistar. En la carne, en los alimentos, bueno, todo lo que dijimos recién, etcétera. Y bueno, y fíjate vos la importancia que sigue teniendo ese expediente que empezamos en el año 2018, estamos hablando hace 4 años, y la importancia de la perseverancia. La importancia de la perseverancia, que en ese sentido, para poner un poquito de una nota de color interesante vinculado a la importancia de la argentinidad y de la perseverancia, les recomiendo a todos que vean la película Fue la mano de Dios. Que todo el mundo piensa que es una película estrictamente de Maradona, y no, es un director italiano de Nápoles, autobiográfico, como director, que realmente hace una obra maravillosa sobre lo que significó Maradona para la vida cotidiana y la problemática cotidiana, hecha al mejor estilo, viste, del cine italiano, que muestra muy realista todos los dramas, todo. Claro. Y en el medio de eso va mechándose, se produce la vida en el medio de los goles de Maradona y en un momento, por eso lo traigo acá, me hizo acordar de la perseverancia contra el poder monopólico en la Argentina, porque están todos mirando así en la tribuna cómo entrena Diego, ¿no? En una imagen, y Diego tiene como 30 pelotas, hace 30 tiros libres, y que mete los 30 tiros libres, el arquero no puede agregar. Entonces, uno de los que está en la tribuna lo mira al otro y dice, es un mago. Dice, no, es perseverancia. Le dice el otro italiano, cuando están observando cómo entrenaba Diego. O sea, estaban todos en silencio y Diego pateando tiros libres y la embocaba. Y es una imagen muy linda porque el arco termina lleno de goles. Muy alegre. Por eso digo que me parece que este tema de la perseverancia para enfrentar, como es un poco lo que venimos haciendo nosotros, ¿no? Con todas las causas que nos parece central. Y esa película ilustra muchas cosas muy, muy, muy interesantes, donde ya le digo, aparte se ve que el hombre tiene una gran admiración por la argentinidad, ¿no? en esa película, que todo el mundo piensa, bueno, que es solo la historia de Maradona. No es la historia de Maradona. Claro, es la historia de un pueblo que, como el sur de Italia, aplastado por el norte de Italia, y que Diego, ya sabemos que lo llevó para arriba, de ahí esa fuerza que sacaba Diego en la situación muy, muy, muy divertida, porque ya te digo, era como la Italia de aquella época, donde estaban los militantes del Partido Comunista, con sus cosas, en la vida cotidiana, con sus contradicciones en la vida cotidiana, el más intelectual, que se apasiona con los goles de Maradona. En un momento dice, cuando hace el gol con la mano Diego, que ahí también hay una anécdota muy interesante del Diego que está olvidada. El italiano los humilló, grita, los humilló, ¿no? O sea, que vengando las Malvinas, y utiliza esa palabra, Diego los humilló al hacerle el gol con la mano. Así que es muy bueno verla, es muy buena, porque... Yo le agrego también que aparte de la perseverancia, inspiración también. Hay inspiración, ¿no? En lo que hace Diego, en lo que podemos hacer cotidianamente. Desafío, animarse. Tiene varias escenas realmente. Esta era inolvidable del cine, no las voy a contar todas acá porque no es el tema, y aparte así está la sorpresa en la película. Y aparte ya llegó la invitada. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué es lo interesante de eso? De inspiración, de perseverancia, de entrenamiento, que era lo que hacía Diego, de la pasión, ¿no? Porque evidentemente frente a donde había injusticia, Diego en la cancha sacaba una dimensión que justamente, esto es lo que quería contar, que está olvidado, que él lo contó, cuando hace el gol con la mano, él sabe que lo hizo con la mano.
Dos cosas voy a Sí. contar que están olvidadas. Sí. Y vamos a reivindicar y le vamos a pedir a Alberto que consiga la foto del compañero referí de ese partido, tunecino, o sea, un compañero del tercer mundo, que yo creo que fue el gran cómplice secreto de ese gol de Maradona. Sí. Tunecino, así que vamos a poner acá la foto con él, le vamos a hacer un homenaje también. Bueno. Porque Diego hizo la picardía, hizo la trampa, y el referí se hizo el sota, el tonto, como dice Sí. el refrán. Bueno, el asunto es que cuando hace eso, no me acuerdo el nombre, pero es tunecino, Sí, ¿no? no, sí. Y cuando hace el gol, se sale corriendo Diego hacia la tribuna, y solo él grita el gol, porque el resto de los jugadores de los argentinos se habían dado cuenta que No lo hizo están, con la mano. claro, claro. Y les grita, vengan, boludo, vengan a gritar, ¿viste? O sea, que no estaba en discusión de que había sido gol, y entonces él logra que vayan todos, porque todos se quedaban parados diciendo, esto se lo anulan, ¿no? Y eso esto acá no es nada original, porque lo dijo Diego. Pero bueno, Ya está revelado, la verdad. tenemos que hacerle el gol con la mano a los monopolios en la Argentina. Hasta que no le hagamos el gol con la mano, que le pasemos por arriba al arquero, a los ingleses, a todo, esto no se arregla con discursos. Y el gol con la mano es, ¿qué sería? A ver, fútbol femenino, ¿qué dice? ¿Cómo hacemos el gol con la mano? ¿A los monopolios? A los monopolios. Sí, pero ya lo venimos diciendo, o sea, que los precios se fijen en función de la verdad, de qué insumo tuvieron, qué gasto de energía, qué más, los factores que forman el producto, y no inflarlos, porque la inflación es eso, nos inflan un valor real que no está tomado en cuenta. Exacto. Al producir el trabajo. Todo yo creo que el gol con la mano, ¿sabes cuál es? Y se lo dedico expresamente a Cristina y a todos los compañeros de la Cámpora y del movimiento obrero. El gol con la mano es hacer lo que quería hacer nuestro compañero Iván Hein. Claro. ¿Te acordás? Sí. Iván Hein, suicidado por la sociedad, como dijo Artaud de Van Gogh. Sí. Él había desarrollado una matriz de insumo-producto que la Argentina no la tiene hoy. O sea, la matriz de insumo-producto es como si yo te dijera que un cirujano pretenda operar sin bisturí. Hoy el Estado argentino es eso. Pretende operar la inflación sin bisturí. El bisturí que tienen todos los países del mundo es la matriz de insumo-producto, que es una tabla que hoy con la tecnología que hay es en tiempo real, de los costos, los precios, los impuestos y el destino de los excedentes de cada producto. Sí. Eso la Argentina no lo tiene y por eso tiene la inflación. Sí. El gol con la mano para la inflación es poner la matriz de insumo-producto que nosotros le hemos llamado Iván Hein en homenaje a él. Nosotros lo conocimos mucho porque él apoyaba mucho a las empresas recuperadas. Pero ahí tenemos el gran déficit argentino está ahí. Sí, porque de una semana a la otra, ¿no? Esto que nos aumentan en los supermercados, por ejemplo, de una semana a la otra. ¿En qué les cambió a ellos para aumentar el precio? Nada, es una en decisión estos política de costos acumular que vos plata. decís. Claro, Una por decisión eso, política pero es digo, aprovechar. los insumos no le aumentaron en una semana. No, por ahí unos se acusan a los otros. Unos se acusan a los otros. Porque como es una cadena de monopolios, ninguno se denuncia, se acusan. No, tengo que subir porque me subió el monopolio del acero. Tengo que subir porque me subió el monopolio del petróleo. Hay que ver si es verdad que subió el monopolio, ¿no? Exacto. Eso. Bueno, pero el problema es un Estado que no controla ahí. Ni se entera después de los acontecimientos. Y hoy le dijimos al Estado, ustedes tienen el instrumento digital para hacer esta matriz y con el código de barras hacer la trazabilidad de todos los precios vía la matriz Iván Hein. Hoy se lo volvimos a proponer. Mirá que esta propuesta se la hicimos ya por varios canales. Ese es el gol con la mano. ¿Quiere decir a quién se lo propuso o no lo quiere revelar? Se lo propusimos al compañero Feletti, que es el secretario de Comercio, con el cual fuimos a plantearle, ante este drama que estamos viendo en Argentina, una propuesta con total humildad
Claro. de hacer este seminario y de plantear y de... ¿Y el seminario para quiénes sería? Y el seminario sería para discutir interno, esto, para discutir la mano de Dios, la mano de Dios, así, mira, no tenía nombre, pero me parece que de acá el programa salió seminario, la mano de Dios, impulsado por Nuevo Poder, la mano de Dios para terminar con la inflación en Argentina. El título tiene gancho, va a generar expectativa, pero es así, La matriz de insumo producto Iván Hein es la mano de Dios del Diego. En realidad es la mano de Dios del Diego y el segundo gol, los 2 goles esos maravillosos que hizo en ese partido con los ingleses. Así que, bueno, me parece que en serio queremos hacerlo con Nace un Derecho y vamos a ver si ellos... El secretario de Comercio tiene todas las facultades, también se lo vamos a ir a plantear a Claudio Lozano, como director del Banco Nación, a ver si se anima a utilizar el Banco Nación, a Axel Sikilov, que ponga la logística del Banco Provincia para hacer este seminario, pero la verdad que no puede ser que el único que da un diagnóstico que está entrando en la sociedad y que encima es falso sea Milei diciendo que el problema es la misión del Estado, que no hay respaldo, todas esas pavadas, y que la solución es la dolarización. El problema es que nosotros estamos callados. Sí. Bueno, nosotros no estamos callados. Hoy empezamos a trabajar este tema y de acá del programa salió, porque esto no lo habíamos hablado, lo de la mano de Dios salió. Es muy inspirador este programa. Este programa es la ventaja de sentirse libre, ¿viste? Porque acá no tenemos patrón, así que cada uno puede imaginar no digamos responsabilidad, pero con audacia. Sí. No nos preocupa la responsabilidad, sí la audacia para... Bueno, quedás a cargo entonces de la rama femenina del Congreso. De entre todos los bancarios. Vos tenés que buscar a entre todos los bancarios. Al gran pueblo salud tiene que ser, no solo para los bancarios. No dije los bancarios, dije la rama el Banco femenina. Provincia, el Banco Nación. Que pongan las instituciones, que pongan las instituciones. Claro. Pero acá hay que convocar a todo el pueblo a discutir. Eso, sí, a que sepa, digamos. Sí, porque ya es intolerable. Son 8 años con una hiperinflación. Sí. Entonces, si las élites no son capaces de resolver el problema ni diagnosticarlo, bueno, nosotros sí. Muy bien, pueblo, sí. Muy bien. Allá vamos. Muy bien. Bueno. Baila con tus sueños cada día, que esto es bien corto y ya tú sabes. Y no te preocupes de tonteras. Vive libre, 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 libre. Baila con tus sueños cada día, que esto es bien corto y ya tú sabes. Y no te preocupes de tonteras. Vive libre, 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 libre. Yo, hace algún tiempo vivo este viaje en blanco y negro, con la agonía o lo que me celebro, limpiando el boche habituado en mi cerebro. La agitación con calma la enebro. Hace tiempo que habría dejado el ring, pero mis heridas sanan al igual que Wolverine. Hoy la verdad se talla en la madera y dice libertad a lo Nelson Mandela. Yo vivo en él que supera su nivel, zafando las amarras de este carrusel. La hombría no es el ente de una mente cruel, es aceptarse diferente, dijo Pedro Lemebel. Baila con tus sueños cada día, que esto es bien corto y ya tú sabes. Ya lo sabes, man. Y no te preocupes de tonteras. Vive libre, 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 libre. Yo, la vida viaja en este mar gitano, con la guitarra a la espalda y un tabaco en la mano. El horizonte llama a mi alma nómada y la sombra róbada hasta llegar a Andrómeda.
todavía. Mi andar son floreo al pasar de los días, como los punteos de Paco de Lucía. Bueno, presentamos entonces a Adriana Scheining, que además de todo lo que vamos a presentar es mi prima. Hola Adriana, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por venir y bueno, acá antes de empezarnos a entregar, lo mostramos allá porque esto se graba, ¿viste? Con imagen. Sí. 2 libros de poesía. Muchas gracias. Que presentó ahora en la Feria del Libro y además es licenciada en filosofía, música, teatro, así que vamos a hablar de todo un poco. Contá un poquito tu trayectoria para la audiencia. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por haber tenido la generosidad de invitarme a un programa que sigo semana a semana, escuchando y bueno. Y debatiendo con cosas del programa, así que encantada de estar acá. ¿Vos, licenciada en...? Yo, no, licenciada no, te corrijo, profesora, bueno. porque Profesora. podíamos elegir, y yo elegí las La pedagógicas, docencia. porque le tenía mucho respeto a las tesis. ¿No? Aunque cuando hacía monografías por ahí las hacía de 100 páginas, así que por ahí hubieran servido, pero uno tiene sus timideces, ¿no? Sí. Recién antes también nos contabas un poco de tus lecturas de filosofía, de Hegel en la facultad, y alguna anécdota divertida ahí, ¿no? Bueno, lo que quieras contarnos. ¿En qué años, no? Fue de todo, atravesaste todas Claro, las carreras ahí de la facultad. Yo en realidad terminé el secundario y quise primero terminar el profesorado de música, ¿no? En el Conservatorio Nacional. Y ahí hice relaciones muy entrañables. Pero ya cuando estaba terminando no aguantaba las ganas de entrar en filosofía. Y bueno, y fui entrando de a poco en paralelo mientras terminaba el conservatorio, que tenía muchas horas de exigencia también. Y después ya entré a pleno en el año 69. Y bueno, me agarró esa década tan rica y compleja, donde tuve compañeros entrañables que se fueron quedando, algunos, digamos, no solo por militancia, sino por temas de salud. Y el primer grupo fue liderado por Carlos Coaini, un compañero de una lucidez brillante, y formamos los primeros grupos de estudio paralelos, ya entrando a la facultad, ¿no? ¿Te acordás sobre qué temas? Primero veíamos los manuscritos del 44 de Marx, que eran una revelación del joven Marx para nosotros,
Y todavía yo era muy pichona, no habíamos hecho filosofía antigua, así que se armaba un gran matete en nuestras cabezas, ¿no? Pero los manuscritos son un texto de los más claros. Y después, de a poco, fuimos virando al peronismo con el grupo, y ahí el grupo se empezó a escindir porque había compañeros que fueron hacia el trotskismo, otros que perdimos, y con Carlos, bueno, nos fuimos una vez para ver si podíamos unirnos al FEN, así que nos fuimos a un lugar que era muy famoso en la época, La Pérgola, le llamaban, y había músicos, artistas, estudiantes que vivían allí. Y allí sacó Juan Zamaja la revista que yo decía el aleteo del alete, y tirábamos nombres, y él dijo El parto del Partenón, con una... ¿Juan Zamaja dijo eso? Juan Zamaja, y tenía la carátula de dibujos de Carpani. Ajá. Y participamos de esa publicación. Pero después Carlos consideró que no nos convenía unirnos al FEN, él quería una línea más independiente, y yo después me abrí del grupo. Me abrí y bueno, y ahí hice mi grupo entrañable con amigas. No es que me peleé ni nada por el estilo. Ahora que está tan de moda el tema de si es pelea, debate o discusión, adhiero con lo que dice Cristina, era debate y discusión, no era pelea. Sí, eran años de debate. De mucho debate, y bueno, y son amigas que conservo actualmente, ¿no? Que Y son eran- también sí, nuestras oyentes, sí. Ajá. Sí. Y de esa experiencia derivó esta tendencia como ahora hacia la poesía, o antes hubo otras instancias. No, yo escribo ¿no? poesía desde pequeña. Ah, mira. Inventaba letras de canciones, pero para jugar yo era muy, muy lúdica en eso. Mis pasiones eran bailar y escribir. Y después me vino la timidez, pero era una desenfadada, porque escuchaba sobre todo música española en la calle, en cualquier lado, yo me soltaba de la mano y bailaba, en cualquier parte, ¿no? Y ese movimiento también lo tenía para la escritura. Viste que los que estudian filosofía no son solo los que se ponen atrás del libro y no se conectan con la realidad, porque a veces, viste, ponen así, de esa manera, los pintan a los que están en filosofía, como medio lejos de lo que sucede. No, pero me gustó eso de alrededor. que escuchabas música y bailabas en la calle, te inspirabas. Ah, sí, me soltaba, era como que no podía aguantar la fuerza Mirá. de la música, ¿no? Vos sabés que me hiciste acordar a cuando estuvimos con Sonia en la experiencia en la gestión de Estado en el municipio de Quilmes, y en la dirección de Nuevos Paradigmas que hicimos ahí. En un momento tiramos una idea provocadora, porque te imaginás que no era una idea muy, muy audaz, pero que después resultó no ser tan loca, y que era tirar un movimiento para que se recupere el silbido en la vía pública. Ay, qué lindo. Antes la gente silbaba, ¿te Sí, acordás? es verdad. La gente cuando trabajaba, que iba caminando, tipo en bicicleta, pasaba, iba a las compras, iba silbando. Hoy no silba nadie. Y bueno, te imaginas que nos dijeron de todo, algunos simpatizaron con la idea, y después descubrimos que en España, no me acuerdo en qué isla, ahí cerca de la costa, un pueblo tiene la costumbre ancestral, y la mantiene hoy, de comunicarse a través del silbido, porque no había rutas en la época. Sí. Y entonces el silbido, y que tiene una forma muy la forma de silbar eran como mensajes, claro. de una Claro. colina a la otra, Claro. y forma parte de la currícula escolar hoy de esa isla, para que se mantenga la tradición. La gente estudia español, todo eso, pero también tenés que mantener el silbido que es
ancestral de comunicarse Claro. de isla a isla, como materia. Me parece Qué lindo, bellísimo. sí. Bueno, una anécdota Sí. que me Sí. hizo acordar tu inspiración en la En danza eso. callejera. Y de ahí, Sí. porque también entonces de ahí derivaste hacia el teatro, ¿no? En algún momento No, con pero toda eso esa... fue mucho después. Yo en Ujú. realidad, como era muy estudiosa, lo que llaman habitualmente traga, Sí. era terriblemente traga, lloraba si me sacaba menos de 9, ¿no? Era realmente patológico el caso, Yo lloraba digamos, si me ¿no? sacaba un 9, te digo la verdad. Vos llorabas. Una sola vez lloré en mi vida, creo. Yo no Con lloraba el 9, ni por... con otra cosa. Estamos de todo, yo no lloraba. Así que traga. Ni por lo ¿Y? uno ni Muy por lo otro. traga. ¿Y entonces? Entonces, bueno, terminé la escuela normal, terminé el profesorado de música, me metí en filosofía, pero digamos, escribía en los márgenes se grababan las clases, o en los márgenes de los libros, o en las tapas de atrás. Era como propiamente, literal y metafóricamente, un lugar marginal, Claro. porque el estudio era lo importante, ¿no? Y lo otro, bueno, era Adriana jugando con las letras, no con las palabras. Para mí, porque nadie me lo decía externamente, pero había un mandato interno, se ve muy fuerte, ¿no? Mm. Y bueno, después seguí escribiendo, pero en los finales de la dictadura hubo mucha explosión de estudios de teatro, no solo Sí. para los que les gustaba el teatro, porque se buscaban lugares de expresión. Sí, Eso fue un fenómeno bastante común sí. y que permitió mucho que la gente se pudiera integrar y dialogar de otros modos. Sí. Y expresar, porque expresar. Era un lugar, los lugares donde se podía expresar lo que estaba pasando afuera, ¿no? Claro, con el cuerpo, famosos, muchos cursos de expresión corporal, de todo tipo y talleres. Y yo estaba trabajando siempre en paralelo en escuela primaria como profesora de música y ni bien me recibí en la facultad como profesora de filosofía. Trabajé bastantes años en DINEA con adultos. En DINEA, de Dirección Nacional del Adulto. De ministerio eran de trabajo y de salud, y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Sí, inolvidable. Sí. En el 73 fue eso, ¿no? Sí. En 1973 fue. Entré, ¿O volvió con la democracia? No. Entré un poco antes, entré y ya estaba la dictadura. Ajá. Cuando entré estaba la dictadura, pero tenía compañeros en la escuela. Y era muy complicado dar clase. Mm. Yo me acuerdo que sabía que había servicios de inteligencia en la clase, que estaban cursando. Y una Sí, compañera tuvo serios problemas porque era muy directa. Supongamos, daba a John William Cook directamente, ¿no? Y yo era más astuta, porque que lo hice también en la facultad. Daba tanto y tan variado que nadie me podía decir vos das Hegel o das Marx, porque yo daba todo. Yo daba todo, qué sé yo, un picadito, digamos, ¿no? El que quería largar para el anzuelo pescaba y el que no, no. Pero Claro. me habían avisado que tenía 2 servicios de inteligencia en el aula. Y me acuerdo que una vez explicando Hegel, él me interrumpió, muy inteligente, y me dijo, Adriana, ¿por qué sos tan buena? Y le contesté desde Hegel, y no me jorobó nunca más. No me acuerdo qué le dije, pero le di una explicación desde el autor que estaba tratando, porque me pescó perfectamente. Te olfateó, porque No, estos a mí no muchachos- me vas a engatusar, ¿no? Claro. Así que bueno, fueron años. Después fue muy lindo todo el periodo que condujo Alberto Fernández, que no tiene que ver con
con el presidente ni con la presidenta, pero que es compañero, ahora hace añares que no lo veo. Y tuve compañeros entrañables en Linea. E incluso había invitado a militares que habían sido compañeros de Perón, que lo habían seguido a él, que vinieron a darnos charlas en la escuela. Fue una época muy, muy buena dentro de las dificultades. Esto empezó a aflorar mucho más libremente, como entenderán, después del 83, Claro. ¿no? Con más libertad. ¿Y vos cuándo empezaste a publicar así? Estos son... ¿Este tipo de textos? No, lo que No. estos son libros de poesía. Estos son libros de poesía Y que otros. recién publico hace 2 años. Hace 2 años. Porque yo venía escribiendo, mi pareja Jorge, que está afuera, me decía, tenés para empapelar la casa, ¿no? Y bueno, pero no me animaba. Y siempre con la cuestión de la economía, que no tenía plata para editar, pero después ahorré, tuve plata y tampoco publicaba. O sea que, Había siempre una bueno, razón. llevo muchos años de psicoanálisis, mejor no digo cuántos porque se van a asustar los oyentes. Pero, ¿Publicaste digamos, la primera vez cuándo? y publiqué libro de poesía así completo ahora. Ahora, en esta Hace feria del 2 libro. años. lo que No, vos en la decías. anterior. La anterior. Es decir, Ajá. claro, o sea, venía Y en esta publicando, también. pero académicamente, porque en la Facultad de Filosofía estuve en distintas cátedras y en muchos años en el Instituto de Artes del Espectáculo y en el Departamento de Artes, trabajando en análisis del espectáculo, análisis y crítica de espectáculos. Entonces, bueno, trabajé en la Facultad de Psicología, trabajé creo en distintas facultades de humanidades, pero no en filosofía propiamente. Siempre estuve como, se me fue dando bordeando, ¿no? Y hace muchos años me acuerdo que me habías dado una obra de teatro que escribiste. Ah, ¿también? Sí, porque... No sé dónde quedó con todas mis mudanzas, pero, Sí. El guión. pero ¿no? la había leído, sí, que era fuerte de toda la etapa así más ¿Y qué te de inspira para toda esa dictadura. variedad de teatro, Bueno, teatro poesía? fue... En teatro fue gracias a que vino a la escuela primaria donde estaba y donde yo montaba espectáculos. Después se puso de moda lo performático, pero eran bastante Sí. performáticos, con los chicos, con la maestra de plástica, con el de gimnasia, siempre tratando de integrar. Y en una oportunidad estaba Dina Polev, que trabajaba en textos y canciones para niños, que era la mamá de una nena de la escuela, y a través de ella y por otros contactos vino a la escuela el negro Paulino Andrade. Y ¿Quién era? entonces... Disculpe, cuéntele a la el como negro yo, a las que Paulino no fue, conocemos. fue dirigente del sindicato de actores, ahí compartimos Ajá. esos años de los 80, él era sí un compañero también. Ujú. Un compañero con una historia muy particular, porque no había podido estudiar más allá de 5º grado, así que era un autodidacta total, también en teatro, un animal de la escena, como dicen algunos, ¿no? Muy talentoso. Cuestión que se produjo una revolución en la escuela, hicimos un evento performático que llenamos el Teatro IF, también con Mirá. un compañero que componía unas canciones hermosas, que le perdí el rastro, Manuel Sandoval. Bueno, y a partir de eso me empezó a picar el bichito del teatro, porque yo escribía poesía y narrativa. Cuentos breves, y después escritos que seguían el estilo monográfico de la facultad. Y bueno, a partir de eso me metí en el teatro, en el seminario de Argentores, y empecé a escribir teatro. Y después terminé en el Instituto de Artes del Espectáculo de la facultad con Francisco Javier, ¿no?
con nuestras cuidadas polémicas políticas, porque Francisco estaba en una posición, como sabemos, distinta, pero nos respetábamos mucho. Y No, por ahí la gente no sabe, los oyentes, en qué andaba Francisco Javier. Francisco Javier fue una figura relevante Sí. en el teatro argentino por sus espectáculos, porque dirigió el Instituto de Arte del Espectáculo muchos años y le dio una orientación más que enciclopédica, muy teatrista, porque él era un teatrista, cosa que desde un lado se podía cuestionar y desde otro lado facilitaba una mayor amplitud, una mayor libertad, un mayor riesgo, con toda la complejidad que tiene ese fenómeno. Pero bueno, fueron años muy, muy fecundos, pero yo me metí más en lo académico, porque como buena obsesiva, al estar en lo académico, tenía que hacer escritos académicos, pero donde se me filtraba una manera de escribirlos que hacía que algunos compañeros me dieran palmaditas en la espalda y me dijeran, qué lindo que escribís, Adriana, que nunca sabes cómo tomarlo, ¿no? Pero fueron años fecundos. Yo escribía más al estilo del ensayo. ¿Y eso no publicaste? Sí, eso fue publicado. ¿Por qué? Porque eran publicaciones de la facultad, donde estaba empujada por otros, donde participaba de colectivos, donde participé de libros. Hubo un libro que ya fue más realmente en nuestra etapa de regreso democrático, que fue el libro de los libros que se publicaron por el Bicentenario, y donde, bueno, Francisco Javier nos convocó a Julia Elena Sagaceta y a mí y a otros, pero participamos nosotras en ese libro, donde tuve el honor realmente de participar estando figuras como Bartiz, ¿no? El extraordinario y tan respetado compañero Bartiz y tan talentoso, Calmed, y montones de compañeros más, pero que... ¿Tu aporte ahí cuál fue? ¿En el libro escribiste en el libro ese conjunto? Un ensayo, un ensayo sobre el teatro argentino en los últimos años, y donde, bueno, aparecía mi gran maestro Ricardo Monti, donde estaba Cartum, que también participó de la publicación. Sería bueno tenerlo después ese ensayo. Si lo mandás, se lo mandás. Está en la casa del Bicentenario, pero yo tengo que tener más de un ejemplar. Así que les voy a hacer llegar. Hacemos una fotocopia para... Sí, pero no es lo mismo. Si tengo más de uno, no, pero si te quedan pocos... Porque esos libros, como decís, ¿viste? Se agotan porque son muy puntuales de una situación. Tienen una riqueza tremenda. Pero sería bueno ahora ¿no? reflexionar de nuevo sobre ese tipo de teatro que hubo. ¿no? Porque ahora es otro el fenómeno que hay en el teatro. Y para adelante, ¿cómo te proyectás con todo este caudal que acabas de describir así rápidamente? ¿Dónde te sentís más potenciada, digamos, ¿no? Hacia la sociedad? Y la poesía y una narrativa, pero que tiene un sesgo muy poético, que sería lo próximo que quisiera publicar, que revisé bastante y que me gustaría, ¿no? ¿Narrativa sobre? En realidad son cuentos de distintas etapas, pero son narrativas de mucha marginalidad, ¿no? De personajes muy marginales, ¿no? El morochito que tiene un hermano, pero que vive segregado, pero tienen un sesgo que creo no se aleja de lo poético, ¿no? El tema... También que me llega mucho uno de los cuentos, La pianista rusa, porque en realidad con Sonia, nuestros antepasados para nosotros habían venido de Rusia, porque no se distinguía a fin del siglo XIX Ucrania de Rusia,
había una integración Una sola. muy fuerte. Sí. Entonces, digamos, el concebir que en realidad vinieron de Ucrania fue mucho después. No es lo mismo que los que vinieron ya después de la revolución o en el tránsito de la revolución rusa. Sí. Los nuestros venían de los perseguidos en los pogroms, con una Y mano del- atrás y sí. otra adelante. Y Y punto. del ejército del zar, de haber tenido del que ejército servir en del el zar. ejército del zar. El Ese es abuelo, origen sí. El de la abuelo familia de... de Sí, ustedes. sí, sí, Claro. sí, los obligaban, es más, Los sí, obligaban. tenían que sí o sí servir ahí. Entonces, Ujú. tanto la familia de mi mamá como de mi papá, bueno, vinieron de esto. Me hice un desvío, ¿no? No, Porque pero me bueno. fui. No, y la pianista Hoy- rusa, yo la imaginé como una virtuosa que viene con los hermanos, uno es violinista, el otro es chelista, ¿no? Y es toda la historia que van desarrollando acá, ¿no? Con toda la humillación de los lugares de alta sociedad donde ella tiene que tocar, ¿no? Pero digamos que más que lo anecdótico, a mí me interesaba el trabajo con las imágenes, el trabajo con la sensibilidad, como la revelación de los sentimientos a partir de una sensibilidad especial, ¿no? Una vez me dijo muy generosamente Ricardo Piglia, que era... ¿Charlaste con él? Y porque en la facultad hacíamos cursos con él y si no lo íbamos a escuchar. Sí, sí, era maravilloso. Y yo hice un seminario privado con él sobre Onetti, sobre los adioses, y vimos traducciones hechas por Borges, bueno, una maravilla. Y cuando yo le llevé algunos escritos que no estaban tan elaborados como ahora, él un poco me dijo que mi escritura no era importante en sí la anécdota, sino el proceso de la escritura, ¿no? Como, Ujú. y que él consideraba que era importante hilos tenues que se iban abriendo a otras dimensiones. Que uno lo logre o no, con la estatura de Piglia y la generosidad de Piglia para hacer devoluciones, porque realmente yo no tenía nada publicado y me acerqué Mirá. desde el seminario y él se tomó la molestia de leer, de aconsejarme, de valorarme y también de darme una noción de cómo proseguir y de cómo valorar mi manera de escribir, porque él no forzaba a Claro. un modo de escritura, cosa que no tienen muchos maestros. Sí. Es muy importante esto que también tuve con Monti en dramaturgia, ¿no? Monti escuchaba la voz del escrito y desde ahí permitía que uno abriera. Eso sí, estaba muy atento a que fuera potente, que fueran potentes las imágenes, en una Las línea imágenes. que también siguió Cartoon y toda esa línea que abrió a muchos dramaturgos Mm. una escritura muy vital, muy se puede llegar a la idea pero desde lo concreto, ¿no? Que creo que en la política y en lo social pasa lo mismo. Justamente. O hace falta que pase. O hace falta, y en la economía, que vos nos podés dar una total Bueno, cátedra sí. como la que das, ¿no? Que se parte de lo concreto y se puede llegar, como llegaban los pitagóricos, ¿no? Al arte de las estrellas, pero con los pies enraizados. Enraizado. Bueno, ¿no? justamente, mira, uno de los poemas que vos habías elegido para que conocieran los oyentes, creo que va bastante a eso. Si quieres, lo leemos ahora o si no, después y seguimos la charla. Como vos digas. No, está bien. No es un poema que pertenezca a estos libros, Ujú. ¿no? Ajá. Estos libros con los que tuve por fin, después de 2 años de pandemia, la posibilidad de participar en la Feria del ¿Lo Libro. presentaste ahora ahí? Que los presenté ahí. Ajá. Que ya había hecho una presentación del primero, Luz de Oscuro, y poemas en la, entre paréntesis, hermana menor,
porque era un juego entre la tonalidad musical de la menor y la hermana menor, que fui hermana menor de 2 hermanos que amé y admiré muchísimo. En realidad no es tiempo pasado, que amo y admiro muchísimo, Sí. ¿no? Y el otro, que es remembrancias, mezclas de recuerdos y ansiedad de proyección de los recuerdos, tal vez hacia un porvenir mejor, aunque no esté en el libro. Y la segunda parte del libro que tiene que ver ya con una apertura desde lo enigmático, ¿no? Que es el enigma de sentir, ¿no? Y donde hago un recorrido que va desde lo sensorial, atravesando los sentimientos y llegando al sentido también lógico y en algunos momentos quizá metafísico, ¿no? Es una recorrida, pero muy desde la imagen, como diría Monti, como diría Cartoon, sin abandonar la imagen para llegar a la idea, ¿no? Y en este caso es un poema, yo soy muy desordenada, me va saliendo lo que me sale y voy armando carpetas que son históricas, pero que estoy reordenando ahora. Y esto pertenecería a una carpeta, por supuesto, inédita, que sería titulada probablemente Valor sin cambio, jugando con el valor de uso y el valor de cambio. Mirá. Valor sin cambio. Este poema ahí, Este poema es inédito, el que ¿lo vas a leer, el que Sonia, o lo vas a leer pensé ella? que podía Si leer, quieren, si sí, querés. Como ella diga. ahora Sí, sí. Ella es la leerlo. que dirige Sí, todo ya- ese tiempo. como Ya quieran. que hice la introducción, Bueno, había una vez un banco de tiempo. Administraba minutos y segundos, guardaba las horas en su caja fuerte. Daba créditos diabólicos sobre hipotecas insaciables. Subía distraídamente el interés. Cuando los eternos cobran préstamos, recobran su existencia. Sepultan la piedad. Fuera del sistema quizás hay otra vida. En el sistema no se puede sobrevivir. Los relojes digitales perfeccionaron la prisión de las cuerdas y los péndulos. Inadvertidos, enmudecían el presente. Era el anuncio de un vacío por venir. Los mendigos recogían migajas del instante, esos trocitos de tiempo comulgando en el pasado basural. Corroía los embalses el drenaje de la miseria. En las hervidas aguas braceaban macilentos, indigentes y pobres, sin salvación. Era tan perfecto el engranaje que procreaba las ansias de eternidad. Todos sabían que no existía, pero simulaban su existencia. Todos se habían convertido en fantasmas del deseo, demasiado vulnerables. Trataron de inventar otros espacios. Eran pueblos sin relojes y sin la inmedible eternidad. Pero el horizonte se había cortado como una leche insana, cuajando su dolor, sin tregua. Alguien puso una bomba de tiempo en el último banco. Siempre hay un insurgente que guarda lo que no hay. Era un banco de escuela ortodoxa, con libérrimos estudiantes. Vociferaban por doquier, lanzando escupitajos irrisorios. Más casuales que pensados, enchastraron a sus virtuosos profesores. La universidad es un lugar siniestro. La heterodoxia era un epíteto fustigando imberbes. En esa guerra sin abstención, la paz era definitivamente neutra. Una transparencia ciega mataba la opacidad. Ese juego sensible entre la luz y los objetos. Todo estaba claro, demasiado claro, en la clarividencia oscura. Las tinieblas ganaron la oscuridad a toda luz.
Ya no quedaba tiempo, no había tiempo. La muerte terminó de bordar el círculo en su eterno bastidor. Adriana Scheinin lo escribió. Adriana, qué potente todo lo que decís. Hay una forma poética sobre el corazón del problema civilizatorio actual, ¿eh? Sí. Es así. Realmente el tema del tiempo, bueno, nosotros lo venimos trabajando hace mucho, pero Sí. darle esa dimensión poética, la verdad que te felicito. Bueno, también el programa colaboró a que yo pudiera generar este poema, probablemente. Trabajó en el inconsciente mío Bueno, y en la conciencia. puede ser. Gracias Siempre. por darnos un espacio en tu inconsciencia y en tu conciencia dentro de las ideas que vamos tirando. El tema del tiempo es el corazón se sabe en la ciencia económica, en la ciencia por todos lados, que es el problema central. Hablaba de Marx siempre habló del trabajo vivo y trabajo muerto, ¿no? Sí. El trabajo muerto es un tema del tiempo acumulado y el trabajo vivo es el problema de la existencia cotidiana de nosotros como especie. Y justamente el programa nuestro, vos sabés que se llama Nuevo Poder, por el tema del impacto que tiene la inteligencia artificial sobre eso que describís vos. Sí. Ahí, ¿no? Ayer justamente trabajando entre programa y programa, viste, vamos haciendo notas y tomaba noción de algo, porque viste que nosotros tiramos que la inteligencia artificial desde el optimismo, o sea, la revolución tecnológica y la digitalización, buscamos que se convierta en un instrumento positivo, no negativo, que tiene sus dimensiones negativas, pero cómo puede a la civilización ayudarlo. Y ayer me di cuenta, me puse a hacer un número, porque viste, uno trata para el programa y otras cosas, de hacer como efectos de impacto discursivo, viste, cortitos, que choqueen para que la gente Preste atención. Entonces nosotros Sí. decimos que estamos en una alfabetización digital, Ujú. la primera no vertical de la historia humana, porque estamos entre todos aprendiendo a manejarnos con este tema de la civilización, de lo digital, que forma parte de la vida cotidiana, no hay duda. Es más, casi es como un séptimo sentido, un nuevo sentido que hemos desarrollado a través de lo digital. Y entonces, cruzando, ayer por ejemplo lo fui a ver a Drexler, Sí. y en su nuevo disco se junta, por eso me hizo acordar lo tuyo, hace una canción al algoritmo. Escúchenla, buenísimo. porque es muy lindo, viste el estilo Drexler, así que es entre ingenuo, potente, bueno, se lo hace cantar a todo el mundo. Era en el Gran Rex, había 3.500 personas, 3.500 personas cantándole a una estrofa muy pegadiza, que le dice al algoritmo: sabes más de mí que yo mismo, Claro, ¿no? claro. Y todo el mundo cantando eso. Genial. Me pareció genial. Está en su nuevo disco, que es este que está presentando ahora, pero que viene bien, o sea, como que las artes empiezan a meterse Sí. con la cuestión, lo mismo tu poesía, ¿no? Con ese tema que es el corazón de la inteligencia, de la base de lo que hoy estamos viendo, que es la inteligencia artificial. Una vida se apaga porque le estorba. El concepto de semilla es lo que se va a plantar. Si vos te lo vas a comer, no es semilla, es grano. Si te lo vas a comer y pensás que brote, es un grano con poder germinativo. La semilla tiene que tener determinada calidad para ser semilla, si no, el grano con poder germinativo no requiere tanta calidad como la semilla. Es decir, de que tenga ciertos cuidados en la producción, cierta selección para hacer semilla. El grano con capacidad germinativa no lo precisas seleccionar o guardar de determinado tamaño. ¿Qué pasa? Todos esos bancos germoplasma se hicieron recolectando gratuitamente semillas de los agricultores, los campesinos y los indígenas, que daban su semilla, como la han dado siempre, de manera desinteresada. Pero esos bancos de germoplasma, a través de convenios de la FAO con diferentes organizaciones y a través de tratados internacionales como es el TIRFA, quedan disponibles para las empresas semilleras. Las empresas semilleras pueden
solicitar semillas de ahí, hacerle más o menos mejoramiento, no sabemos, porque ellas no dicen qué hacen con esa semilla, pero después las liberan al mercado mundial de semillas con derecho de propiedad intelectual, con patentes que todos tenemos que pagar. Y que a su vez no podemos mantener esa semilla porque nuestros países son signatarios de convenios que tienen que respetar esas patentes. Entonces, si lo hacemos, estamos quebrantando la ley y podemos ir presos, los agricultores también. Farmacéutica, transatlántica, trasandina. Una vida se apaga por... Hace muchos años empezamos trabajando específicamente en defensa de las semillas y a lo largo de los años vimos cómo las corporaciones buscaban controlar todo el sistema agroalimentario a través de la tecnología, a través del capital, a través de la modificación de las leyes. Y bueno, y hoy trabajamos eso, cuestionando al modelo de agricultura del agronegocio, este modelo agroindustrial basado en transgénicos, en químicos, en monocultivos, y promoviendo una agricultura campesina agroecológica que se basa en la diversidad, que se basa en los 10.000 años de historias que tiene la agricultura y que sin duda no solo puede alimentar al planeta, sino es quien hoy alimenta a la mayor parte de la humanidad. Las leyes de semilla lo que buscan desde que se empezaron a crear en los años 70 es permitir la privatización de las semillas, crear sistemas de derechos de propiedad intelectual sobre la vida, que en el caso de las semillas se llaman derechos de obtentor, que lo que permiten es que alguien tenga un monopolio sobre las semillas. Nosotros tenemos una ley de semillas desde el 73 que ya permite y aplica los derechos de obtentor y permite esos monopolios, pero en los últimos 10 años, y bajo la presión de Monsanto, varias veces se ha intentado cambiar la ley de semillas de Argentina para incrementar ese monopolio. Por ejemplo, para desmantelar la posibilidad de que un campesino guarde semilla. Guardar semilla para sembrar la próxima siembra pasaría a ser un delito. También esas leyes que tienden a restringir los derechos de uso, es decir, los derechos de los agricultores para proteger los derechos de las empresas que liberan esa semilla, esos están organizados en una organización que se llama UPOV, que es la Unión para la Protección de Obtenciones Vegetales, que la fundaron empresas semilleras de países europeos y hoy en día han convalidado ese sistema casi todos los países del mundo, incluidos los nuestros de Sudamérica. Argentina llega a un acuerdo con Monsanto para introducir la soja RR2 intacta, para hacer la planta de Malvinas Argentinas en Córdoba y para modificar la ley de semillas. Y desde entonces, movimientos campesinos, organizaciones sociales, grupos ecologistas, ONGs, venimos peleando para que no se modifique la ley de semillas y bueno, hasta ahora, abril del 2015, lo hemos logrado, ¿no? En los 90 surge otra manera de controlar las semillas, que es las semillas transgénicas. Estas modificaciones genéticas lo que han implicado son tres cosas. Una es la introducción de un organismo vivo modificado genéticamente, es un experimento que no sabemos qué consecuencias puede tener sobre la naturaleza, sobre los seres humanos, sobre el resto de los seres vivos. Por otro lado, ha implicado también un sistema de control porque las semillas que son modificadas genéticamente sí pueden ser patentadas según la ley argentina. Entonces, les abre una puerta para el control en la que no solo se aplica el derecho de obtentor, sino también el derecho de propiedad intelectual, que es la patente. El transgénico va asociado a la aplicación del agroquímico, en el caso de las resistencias a los herbicidas, y eso hace que Monsanto venda la soja RR y tenga que vender al mismo tiempo su glifosato, y esto le implica un negocio doble con una sola venta, ¿no? Pero no están conformes con este control y lo que hace ya más de una década han tratado de liberar y que hemos logrado frenar en muchas luchas que se han dado a nivel internacional es crear semillas que por modificaciones genéticas, una vez que son cosechadas, sean estériles. Millones de almas en su cuenta, millones de represas en la tierra.
Las empresas pueden ir, tomar semillas criollas, decir que ellos las descubren, las patentan, decir que son de ellos y ya automáticamente tienen derechos de protección sobre esas semillas. Eso como otras cosas, como por ejemplo que tienen derechos no solo sobre las semillas, sino sobre el producto que se haga con lo que de esa semilla se produzca. Y con decir que aquellas cosas que nosotros podemos utilizar para alimentarnos, que no son ciertamente semillas, sino que son productos, también van a tener derechos reconocidos para esas empresas. La semilla está en manos de los agricultores, ese es el banco, es un banco que está compartido entre todos y que está vivo porque todos los años los agricultores, las agricultoras siembran esa semilla. Entonces está siempre pronta para ser plantada o en forma de planta esperando ser cosechada, está viva. En este momento histórico hay un proceso acelerado de concentración de la producción agrícola, de desplazamiento de las comunidades, de pérdida de semillas. Y es una cadena que se corta que tiene cerca de 10.000 años. O sea que hay cultivos que están con los seres humanos de hace 10.000 años, de que todos los años, ininterrumpidamente, durante ese tiempo, la semilla se plantó, los cultivos crecieron y se cosecharon las semillas para volver a plantar el año siguiente. Así hasta que un punto, un padre o una madre le plaza esa misma semilla a su hijo, es como una herencia en la familia y es una herencia cultural de la humanidad, de un trabajo acumulado de miles de años. Por primera vez en la historia de la humanidad hay más gente en la ciudad que en el campo, en este momento histórico también. Entonces es muy importante lo que la gente de la ciudad hace, cómo repercute eso en el medio rural, en el territorio. Las cosas que decide comer es fundamental. A nivel de tierra, los campesinos y campesinas y pueblos originarios del mundo hoy tienen apenas el 24% de la tierra cultivable del planeta. O sea, menos de la cuarta parte de la tierra hoy está en manos campesinas. Y sin embargo, si uno analiza lo que producen productores familiares, campesinos, pueblos originarios, lo que es producto de la caza, lo que es producto de la pesca artesanal, etc., ellos están produciendo casi el 70% de los alimentos que consumimos. Y lo que sí está absolutamente demostrado científicamente es que una producción agroecológica que cuida el suelo, que mantiene la diversidad y que es diversa productivamente, es mucho mayor el rendimiento que tiene por hectárea que lo que tiene cualquier monocultivo. El tema básico es que necesitamos políticas públicas que estén orientadas a apoyar a esta producción. Por empezar, apoyar la vuelta a la tierra, que hay miles de jóvenes en las ciudades que estarían gustosos de ir a producir la tierra si se les brindaran condiciones en las que pudiesen tener las facilidades para seguir educándose, tener cuidado de la salud, poder transportarse, etcétera, aquellos elementos básicos. Lo más importante es como respetar las pautas culturales de la alimentación de cada pueblo. Es decir, que cada pueblo pueda mantener sus semillas, sus variedades que han cultivado siempre, sus agricultores. Ahora hay una homogeneización de los alimentos que tiene que ver con los intereses de la industria alimentaria, que requiere que la materia prima sea toda igual, sea homogénea y a partir de eso poder estandarizar productos industriales para desarrollar alimentos que tienen baja calidad alimentaria o nutricional, tienen fácil conservación, es fácil agregarle un valor agregado y estandarizar un producto para el mercado rápido, de rápida conservación y generalmente de fácil consumo, ¿no? Lo que es la fast food. Todo eso va en contra de lo que son las semillas criollas o las variedades tradicionales que tienen una forma de cultivar, formas de preparar diferentes, según la zona, que lleva un tiempo, pero porque busca
determinado proceso alimentario, o determinado sabor, determinada textura. No gobernarán el futuro. No gobernarán. Los costos de los tratamientos médicos por sobrepeso, los costos de los tratamientos por cáncer que veíamos que se han triplicado, significan un costo para el Estado. Entonces, sería mucho más razonable que en vez de gastar eso en la salud pública, se gastase en promover la salud a través de promover una buena alimentación. Por eso también es que los cambios tienen que ser muy profundos y sin duda van a ser paulatinos, pero van a surgir en la medida en que haya un pueblo que lo exija, como está ocurriendo en muchas partes del mundo. Hoy día la soberanía alimentaria es parte de la Constitución de Ecuador, es parte de la Constitución de Bolivia, entonces estamos recorriendo un camino. Y parte de ese camino es limitar el poder de estas corporaciones que son en realidad las que dictaminan las políticas públicas en los países. Pasaron la rutina de energía. No gobernarán el futuro. Ellos Se te irritan los ojos, glifosato puede ser. Bajo glóbulos rojos, glifosato puede ser. Fallos intestinales, glifosato puede ser. Congestión, neumonía, glifosato puede ser. En zonas fumigadas pueden tener glifosato en el aire. Por derrame en el agua pueden tener glifosato en el tanque. El maíz y la soja nunca paran de crecer, pero con glifosato vamos a desaparecer. El agroquímico hoy produce daños en la gente y el ecosistema. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Esto ya es un montón y si ponen glufosinato de amonio cagamos. El suelo se está deteriorando. Hacen cumbres sobre el medio ambiente y después hacen como si nada. Se pintan de verde y nos mienten en la cara. Hacen cumbres sobre el medio ambiente y después hacen como si nada. Se pintan de verde y nos mienten en la cara. Y ahí va el mensajito que, así cortito, haces, digamos, el hombre, hay un tema de Silvio, ¿no? Siempre, ¿no? ¿El tiempo está a favor de los pequeños, ese? No, que hacía alusión a la evolución humana. Ah. Y hace 5 millones de años que nos erguimos para ir separándonos del mono. 5 millones de años. Hace 20 años que estamos aprendiendo a manejarnos con lo digital. Vos pensás que los 5 millones de años que nos desarrollaron los sentidos, ¿no? 5 millones tardamos en salir, en dejar de ser monos. Y apenas 20. Yo para tirar una cuestión optimista, porque la gente es muy ansiosa, ¿no? O se pone pesimista, por momentos uno también, pero no puede ser, o sea, te manejan, esto que te dice el algoritmo sabe más de mí que yo mismo. Bueno, pero capaz que el algoritmo me ayuda a conocerme mejor y capaz que el algoritmo empieza a perfeccionarse, bueno. Sí, eso apenas 20 años sobre 5 millones en el tiempo es nada, es una gota en el mar. Totalmente. Con que estamos como civilización, como conciencia, como cultura y como sentido, aprendiendo, ¿no? Pero me parece que el aprendizaje no va a ser una cuestión científica, sino artística. Entonces, o sea, lo que vos me pero se decís, yo te lo combina- uno a lo que sí. escuché ayer, de la hermosa canción que te invito a escucharla, de Drexler, Sí. y lo tuyo lo describe ahí con brillantez cuando arrancás con el tema de lo financiero. Bueno, eso ya no vamos a aburrir ahora con lo financiero porque aburrimos todos los programas con eso. Esto no tiene la aburren. dimensión plástica y la dimensión artística, así que te lo uno, podemos hacer una cosa juntos, juntar el programa, la lectura de tu poema que se llama El Banco del Tiempo.
En realidad no tiene No título, tiene pero me título, gusta claro. tu título. No, bueno. Está muy sí. bueno. Bueno, Sí, porque es la primera. vos sabés las que Piglia versos, sí. a mí me impactó muchísimo y me empujó a meterme en las discusiones monetarias y financieras, porque él decía que los bancos son bancos del lenguaje. Sí. Mm, Ujú. claro. No es verdad que manejan plata, manejan lenguaje, Sí, conceptos que se imponen, bueno, aquí no importa. sí. Entonces, sí. por ahí podemos hacer una linda, le podemos dejar a Alberto encargado de que haga una linda combinación, Alberto viste, y Karen que están ahí Ujú. dirigiendo el programa, de sumar ese tema de Drexler sobre el algoritmo Ujú. y con el poema que ha hecho Adriana, Mm. si lo autorizás. Por Y supuesto, se lo muy mandamos a Drexler, agradecida. se lo mandamos a Drexler. Muy agradecida, por favor, sí. Hay un riesgo, viste, también con esto de los algoritmos y ese tipo de comunicación, que no dejemos que se pierda lo que los sentidos también nos están diciendo, ¿no? Porque Mm, adormecen un poco los sentidos, todo esto que funciona a través de los medios digitales. Entonces, que estemos atentos a que Bueno, ahí está. los sentidos Ahí está. funcionan, tienen una razón de Claro, ser la también para conexión. conocer, ¿no? Pero me parece que todo estás junto. planteando la conexión, una conexión vital, ¿no? Justamente para, digamos, para no separar tanto las Claro. cosas, sino Ujú. integrarla, porque en realidad, bueno, de las culturas más antiguas había mucha unidad entre lo matemático y lo poético. Sí. Mucha unidad o simbiosis, pero en el buen sentido de la palabra, entre lo poético y lo matemático, ¿no? O sea, pensando, bueno, desde los griegos, porque nosotros lo estudiamos más, tendríamos que verlo más en las culturas indoamericanas, afroamericanas, pero en los pitagóricos está totalmente unido lo matemático y lo poético, ¿no? Es esta cuestión que tienen la cosmovisión de las estrellas, la numeración, el afán del estudio por la cábala en Borges, con toda la riqueza de su literatura, pero toda la cuestión matemática o de precisión o transgresión de los ritmos del lenguaje, ¿no? También es un juego con lo Sí. matemático y con lo estelar. Y en la música ni Y en que la hablar música, también. la música es justamente un Sí, arte sí, claro. matemático, creativo, pero a full, ¿no? Como un lenguaje donde se fusionan sin problema, porque es un cálculo, tanto la música tonal como el dodecafonismo y demás están articulados matemáticamente, con tipos de intervalos y de conexiones muy precisas que también se pueden transgredir. Claro, Y en por la eso, literatura sí, lo sí. mismo, porque uno escucha y escucha la música del lenguaje, y eso tiene un ritmo, y la rítmica tiene su matemática. Entonces, bueno, podemos tener muchas especializaciones por cómo fue irradiándose la cultura, pero sin perder esta concepción que creo que en el Renacimiento estuvo tan viva. Por eso el pensamiento renacentista me parece maravilloso, entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Y aportando las indagaciones actuales. Pero por más que haya especialización, si no se pierde la dimensión de conjunto, bueno, podemos especializarnos todo lo que queremos, pero es una ida y vuelta donde los saberes no están tan separados, ¿no? Tienen una lo versión propio. más de totalidad. Claro, tienen, no de- claro, o por lo menos no de totalidad forzada en el sentido de querer que entre, sino de una totalidad abierta, ¿no? Casi como la noción del infinito. ¿Qué sería? Esa frase me gustó. ¿Una totalidad abierta? ¿Cómo la pensás? Y justamente vos que te interesa tanto Peirce, yo ahora no lo tengo tan presente, pero te recomendaba
ese capítulo de Humberto Eco del libro Lector in Fábula, Sí. porque es muy didáctico sin transgredir el nivel, que es muy difícil ser didáctico y no transgredir el nivel intelectual de un autor, porque muchas veces somos didácticos, yo que fui y tengo alma docente, porque eso no se abandona, y uno tiende a simplificar también en función de la comprensión, y tampoco está mal. Pero esta cuestión O sea, vos relacionaste la totalidad abierta con Peirce, como un por canal ejemplo, por la cuestión de ese O con Samaja, infinito. con Samaja también, ¿por qué Bueno, no? yo a Samaja lo abandoné un poco porque no estuve quise entrar en la línea metodológica, pero no pudimos trabajar juntos, no pude ensamblarme en su cátedra, aunque él tenía ganas, y me hubiera gustado mucho. Pero esta cuestión de Peirce, de apertura que tiene por un camino tan distinto a la dialéctica hegeliana y marxista, ¿no? Pero que sin embargo tiene ese movimiento del pensar que va hacia el infinito, que es un movimiento abierto. Y eso es muy interesante, Sí, sí, así porque es. es una terceridad que yo sé que a vos te interesa, ¿no? Que se siente y se presiente y que avanza, no, justamente la puerta de entrada de Peirce para mí fue que no era dicotómica, sin desmerecerlo por eso, como la de Saussure, ¿no? Donde teníamos significante y Vos sabés significado. que te comprometo a que vengas a que hagamos, en el momento que estamos planificando hacer un programa solo sobre Peirce. Y nos Es que gustaría que estés... no soy especialista para No nada. importa. No hace falta, nosotros tampoco, nosotros somos... Sí, pero se somos puede- pensantes, recién llegados, somos te digo pensantes. honestamente, No, se recién puede llegados a comparar, Peirce. Pero- convidar a compañeros de filosofía Hay serios, que buscar, compañeros que sí, que estén... se sumen y hacer. Sí. El otro día encontramos, y resulta que vamos encontrando mucha gente en el camino así de las Sí. reuniones y demás con ese tema. Así que ahora se nos está acabando el tiempo. Nos Sí, están sí. haciendo ahí señales Sí. los Señales señores no y de humo, señoras pero o sí. damas y caballeros. Que Pero están fuimos atrás. abriendo, Pero ¿verdad? fuimos No me abriendo, quedé pero en mí, fuimos me gustaría abriendo. No, trabajar variado. ese tema. Y Sí. si querés invitar a gente que haya trabajado más el tema de Peirce, y los conocés, porque nos parece que coincido con esto que vos decís, la totalidad abierta va a ser una necesidad de la civilización. Que yo le agregaría también a otro que hemos trabajado hace tiempo A ver. con ese criterio, Teilhard de Chardin, Taylor, ¿no? sí, señora. que también está un poquito olvidado, pero Venían en el parece que mismo, viene andaban por con la ese- misma... sintonizaban, ¿no? Ahí, No sé si Sí. se habrán conocido, pero que estaban en No la lo misma sé. línea de pensamiento. imaginación, uno más pístio, aunque Peirce también era religioso. Manejaba el tema por eso de la triada y la trinidad le daba una dimensión mística. A eso no sabía. Sí. Y eran qué poéticos interesante. también, ¿no? Los textos también eran poéticos también, los de Teilhard, por lo menos. Bueno, en esa época se escribía Sí. de otra manera, todos, ¿no? Todos tenían un vuelo de literario. Claro, bueno, sí. Pero Peirce es muy de criterio matemático, de la precisión Sí. lógica, ¿no? Pero bueno, cada uno se van ensamblando las piezas. Bueno, quedás entonces comprometida para el programa de Peirce. Bueno, me voy a tener que poner a estudiar en serio. Pero si vos decís Otra que vez, sos- como cuando era estudiante, Y como bueno, cuando era ¿viste cómo traga. es que todo ¿Viste? vuelve con otra dimensión, con una totalidad abierta? Potenciado, ¿no? Te Porque preguntaba aparte uno cómo vuelve, viste, como potenciar. esas cosas, volvés a verlo con otra otra cabeza, mirada. otra cabeza, Sí. Sí, otro sí. horizonte, como Sí. le decimos nosotros, y te llevas el título, porque nosotros, a la gente que viene al programa y nos enseña, porque nosotros no hacemos el programa no para enseñarle a nadie, sino para que los oyentes aprendan del que viene. Y hay gente que enseña más que otro, y vos te llevas el premio que nosotros decimos dron. Wow. Drona, ahí, drones Claro, y es, dronas. ahora hay que agregar la Porque versión el dron, femenina. viste que es este aparatito tecnológico de la inteligencia artificial que permite ampliar horizontes, porque te permite ver desde otras perspectivas, te permite captar sonidos, captar imágenes,
profundidades, tiempos, ¿viste? El tren va despacito. Mm. Y bueno, nosotros a los que aportan en ese sentido, a los oyentes, no solamente a nosotros, le damos este título súper honorífico Que son los títulos más valiosos. de Drona. Así que, Drona, Adriana, Oh, qué te emoción. llevas ese título. No, mirá, y si vamos a hacer a fin de año como un Martín Fierro de los... No, competencia no, uno colectivo. No, ahí sí. se pudre todo. No, competir déjalo esa así. cuestión de quién es más dron que el otro, digo, no. en broma, No, porque no. Basta de competencias. Claro. Bueno, Adriana, Bueno, nos están echando acá los amigos. sí, un Bueno. gustazo y muchísimas gracias a Te los esperamos dos. en la próxima. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias. Bueno. No, ahí está. No sé leer, escribir, razones, tuve que trabajar, me quitaron el derecho de la educación, la sociedad me incluyó, pierdo un turno. ¿Uno de usted? ¿Quiere? Dos. Cinco, también acá. Venga, lea. ¿Permiso? No sé leer ni escribir. Las razones tuve que trabajar, me quisieron el derecho a las educaciones, la sociedad me pide Pierde un turno. Dale usted. Nosotros perdemos un turno. Usted tira otra vez. Usted tiene razón. Dos. Bueno, siguiendo con nuestro programa de hoy, Tenemos otro invitado más, Jorge Ceballos, presente aquí. Bienvenido. Bueno, gracias. Presentate. Bueno, qué momento. Bueno, jubilado, pero jubilado docente, con una cierta actividad, y jubilado del Instituto de Arte Cinematográfico de Avellaneda, o sea, el IDAC de Avellaneda, hace unos cuantos años, unos 4 o 5 años que me jubilé. Sí. Bueno, no sé usted qué quieren que les no, cuente. y lo que estábamos charlando recién, Bueno, sobre tu experiencia con la alfabetización, con el modelo cubano y aplicado a las dinámicas de hoy. Tus vivencias más sentidas. bueno, estando en el instituto tuve la oportunidad, digamos, de trabajar con el programa de alfabetización que en la Municipalidad de Avellaneda, ¿sí?, dirige Mariana Pellegrino, y que ella consiguió que la municipalidad le habilitara a trabajar con el sistema cubano, es decir, el Yo Sí Puedo. Sí, este es un sistema que arrancó, digamos, en Cuba con pedido de, digamos, la gente de Haití, que en principio fue un programa radial, ¿sí?, para alfabetizar, que después evolucionó cuando Hugo Chávez le pidió lo mismo, pero que se lo hicieran en video, en imagen, y a partir de ahí se empezó a desarrollar, digamos, de esa manera, y se ha constituido digamos, en diversos países, porque en realidad no es solo para, digamos, alfabetización en castellano, digamos, o en español, sino que sirve para distintos idiomas, ¿sí? Y es un programa de unas 65 clases, ¿sí?, que se desarrollan 1, 2, 3 veces por semana, depende, ¿sí?, que se desarrolla, digamos, no en un ámbito educativo específico,
¿sí? Puede ser una casa, puede ser una oficina en el trabajo, digamos un lugar donde se puede reunir la gente. Y sin límite de edades, digamos. Sin límite de edad, sí. No hay absolutamente ningún límite de edad. Y se articula a partir de lo que se llaman ellos un facilitador. Es decir, no hace falta ser docente, no hace falta ser, digamos, específicamente un maestro para, digamos, ser el facilitador. De hecho, ha habido casos de muchos que se han alfabetizado por el sistema y después ellos mismos han servido de facilitadores para otras personas. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque nos saca de, digamos, la visión del alumno, ¿sí? Como todos sabemos, alumno es el que no tiene luz, ¿sí? Y supuestamente hay una persona que tiene la luz y, digamos, lo ilumina, ¿sí? En este caso no, alguien que tiene una dificultad, ¿sí? Y hay alguien que solidariamente, ¿sí? Lo ayuda, ¿sí? Y ese ayudar no significa que sepa más uno que el otro, ¿sí? Simplemente que hay un área donde alguien necesita, digamos, fortalecer o desarrollar, y hay otra persona que viene con la ayuda. Es como si nosotros fuéramos, digamos, al campo y no sabemos cómo sembrar zanahoria, y viene un señor campesino que a veces ni siquiera es alfabeto y nos enseña a plantar o a, digamos, a regar y finalmente a cosechar zanahorias, ¿sí? Es lo que llaman compartir saberes, ¿no? Claro, compartir saberes, ¿sí? Y además, como no se hace en un ámbito específico, no hay esa cuestión de que, tengo que ir a la escuela, ¿no? Que en muchos casos eso, de acuerdo a las vivencias propias, digamos, de la gente que ha hecho el programa, le significaba, digamos, una especie de, digamos, barrera, ¿sí? Porque se presentaba la escuela como una institución, como que hay que ir de determinada manera, que tengo que tener cierta ropa para ir porque voy a la escuela, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso servía a veces para inhibir, y esa inhibición, si no había alguien que te ayudara, ¿sí? O que se fijara en vos, ¿sí? Directamente te marginaban, y de esa manera mucha gente se quedaba sin, digamos, poder desarrollar o poder, digamos, bueno, saber leer y escribir mínimamente, ¿no? Y vos documentaste, nos decías recién, documentaste con videos, y demás estos procesos concretos en Avellaneda, sí, los resultados sí, de la gente con mucha emoción y frente a las nuevas tecnologías, ¿no? Sí, el tema de la nueva tecnología es muy interesante, porque una de las causales que, digamos, llevan a la gente a querer aprender a leer y escribir, aunque parezca increíble, es poder enviar mensajes de texto. Entonces, frente a esa motivó a aprender. Absolutamente, porque frente a esa realidad que todo el mundo se manda mensajes de textos, ¿sí? Se manda chistecitos, esto y esto y otro, el que no tiene esa posibilidad se siente absolutamente al margen. Claro, queda ¿sí? excluido. Queda totalmente excluido. Entonces eso facilitó de alguna manera, digamos, que la gente se inscribiera. El otro tema tiene que ver también con lo que sería la discriminación dentro de los institutos educativos o dentro de las escuelas, ¿sí? Y la poca, digamos, disposición o poca habilidad del sistema, ¿sí? Para darse cuenta de esas discriminaciones. Es decir, un caso muy concreto de la gente que viene de otros países, ¿sí? Un paraguayo, un peruano, ¿sí? Si no tiene, digamos, suficiente carácter para sobreponerse a las bromas, ¿sí? Que obviamente son objeto cualquier chico, digamos, dentro del sistema, generalmente terminan, digamos, desertando, digamos, de la escuela, ¿sí? Y esto es un caso muy, muy concreto. Es decir, hay gente muy inteligente, ¿sí? Simplemente que en vez de hablar, digamos, español, habla en guaraní, ¿sí? Y esa gente también tenía esa dificultad, y como el sistema no tiene, digamos, una manera, ¿sí?
de rescatar, digamos, estas cuestiones o de superponerse, digamos, o sobreponerse, digamos, a esta dificultad, muchas veces eso también era causal de, digamos, de deserción escolar. ¿Sí? Sí, ahí No me terminaban- hacía... y Sí. de esta manera terminaban alfabetizándose con estos cursos. Sí, totalmente, porque uno de los temas es que es una especie de, lo que decía Freire, una especie de Claro. relación dialógica donde todos somos iguales, es decir, ni siquiera hay un maestro, un facilitador, ¿sí? Donde todos podemos charlar, ¿sí? Donde todos podemos conocernos, donde todos tenemos valores o cuestiones en las que somos, digamos, hábiles, ¿sí? Y a partir de ahí ir buscando, ¿sí? La manera en que entre todos vayan aprendiendo. O sea que habría una relación entre lo que nos enseñó Paulo Freire hace mucho tiempo y este fenómeno digital. Sí, yo entiendo que sí. Según cómo se use. Yo entiendo que Cómo sí, se es use. como toda la herramienta, o sea, uno puede, digamos, no sé, cualquier herramienta puede tener diversos usos, ¿sí? Uno más virtuoso y otro menos virtuoso. Sí, o puede uniformar, ¿no? Como es el uniforme también en la escuela, como es uniformar los conocimientos, o puede, como decíamos antes, abrir. Y uno puede abrir, y sí, que totalmente, sea, ¿no? totalmente. Pero bueno, lo interesante de esto es que el método da resultado, pero no sin cierta pelea, ¿sí? A ver. ¿Por qué? Porque hubo que conseguir, porque ellos hacen un proceso de aprender a leer y escribir, ¿sí? Obviamente, en el método, digamos, que usan los cubanos, no hay la intención de que usen, digamos, concretamente, digamos, los puntos, las comas, los acentos, todo eso queda para el final, ¿sí? Primero hay que aprender a leer y escribir, ¿sí? Sí. De cualquier manera, con las letras, como va saliendo. ¿sí? Mira vos, los cubanos lo plantean Los así. cubanos lo plantean así, ¿sí? En realidad el sistema es, cada letra tiene un número, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, cualquiera, aunque no sepa leer y escribir, conoce los números. Claro. Porque en la vida diaria tiene que conseguir, qué sé yo, un billete, la moneda, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cada letra tiene un número, ¿sí? Y a partir de los números, ¿sí? Van, digamos, armando, ¿sí? Digamos, las palabras, ¿no? ¿Sí? Esto es muy interesante porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es? ¿Sí? Bueno, cada letra tiene un número, ¿sí? Ellos se aprenden los números, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Cada letra, ¿sí? Puede ser, digamos, gráficamente, ¿sí? Si bien se hace un pequeño ejercicio, ¿sí? Tradicional, digamos, de manejo del lápiz, ¿no? Que se hacen, digamos, diversos dibujos para ir entrenando, digamos, lo que sería la mano, ¿sí? Pero bueno, la A, si me sale la A de imprenta, para decirlo de alguna manera, es lo mismo, es una A, ¿sí? Claro. Si me sale la A minúscula, bueno, es una A, ¿sí? Entonces van armando las palabras, ¿sí? De acuerdo a cómo le va saliendo, ¿sí? Entonces, todo esto lleva a que ciertas cuestiones que en la escuela, digamos, oficial, para decirlo de alguna manera, estén por delante, digamos, de aprender, ¿sí? Sí, Como sí. que hay que respetar cierta Cierta manera, gramática y cierta todas esas gramática, reglas, las claro, reglas. todas las Y reglas. los cubanos eso viene después. Eso viene Interesante después. eso. ¿sí? Claro, Muy es que interesante. viene después. Es muy interesante, claro, porque es como decir, bueno, vos te vas a expresar, ¿sí? Sí. Ahora Primero sí. lo primero sería. Primero lo primero, uno aprende. Ahora, ¿qué pasa? Esta gente después tiene que ir a la escuela, porque no es que no van a la escuela. Sí. Y ahí viene el primer problema. Hubo que conseguir, ¿sí? Y convencer a los docentes de que aceptaran a esta gente. Claro. ¿Sí? Claro, venían Porque con otro método. Venían de otro aprendizaje, método, de otro tipo de experiencia, ¿sí? Entonces, ahí hubo un primer problema, ¿sí? Ahora, la idea mía o la experiencia mía venía por el audiovisual, ¿sí? ¿De qué manera, ¿sí? Audiovisualmente se puede, digamos, contribuir, ¿sí? A facilitar, acelerar, ampliar, ¿sí? ¿Por qué?
Porque uno de los temas es lo que se llama, o que nosotros llamamos, y ellos no quieren y se enojan, ¿sí? El analfabeto funcional, que le decíamos nosotros, ¿sí? Es decir, la persona que de alguna manera pasó un ratito por la escuela y después se olvidó, no practicó y quedó. Y en esto sucede lo mismo, si no practican, entonces ahí viene en auxilio la nueva tecnología, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de los mensajes de texto uno puede inventarle juegos, ¿sí? Para que ellos, digamos, estén... Vos decís que la nueva tecnología, junto con la idea tuya del video, neutraliza el analfabeto y funcional. Yo digo que sí, yo digo que lo debería neutralizar, ¿sí? Sí. Porque en realidad es como una práctica con cualquier práctica, ¿sí? Es decir, Claro. entonces, para mí eso sería una de las claves, ¿sí? Porque inclusive se hizo en Avellaneda, que se formuló una cosa bastante interesante, que es una especie de juego de la oca, ¿sí? En donde, digamos, van, bueno, como el juego de la oca, van avanzando, retrocediendo, ¿sí? Y en cada lugar encuentran, digamos, un texto para leer, por ejemplo, ¿no? O una letra para reconocer, ¿sí? O el juego, digamos, de armar, digamos, una lotería con palabras, ¿no? Entonces van tirando, ¿sí? Y van reconociendo las palabras y las van acomodando, ¿no? Es decir, todo esto desarrollo en Avellaneda, Entonces, todo este tipo de cosas, ¿sí? Hacen que, primero, se afiance la persona, ¿sí? Segundo, juegan, están entre ellos jugando. Claro. Están jugando, ¿verdad? Es otra cosa. No estoy en la escuela, digamos, con todas las normativas, digamos, y digamos, las reglas a cumplir. De la ¿sí? nota, de la calificación, ¿no? Pero ¿Y además... eso lo imaginás para todas las edades? Por lo del analfabetismo funcional, digo. Sí. El tema, bueno, lo notable o lo que me llamó mucho la atención a mí, que nosotros tenemos una idea de un analfabeto que es una persona mayor, ¿sí? Que en su momento tuvo que ir a trabajar, no pudo ir a la escuela y que por lo tanto, digamos, se perdió la oportunidad, digamos, de aprender, ¿no? Y la realidad es que no, absolutamente no. De hecho, estábamos en Avellaneda, que es un lugar muy poblado, ¿sí? Muy poblado. Y si bien hay casos de esto, ¿sí? De gente que vino al interior a trabajar en los curtiembres y bueno, un trabajo muy, digamos, muy pesado, que no le dejaba posibilidad, digamos, de poder estudiar, escribir. Hay gente muy joven. Analfabeta. Analfabeta, sí, actualmente muy joven. Lo cual es notable, en un lugar donde se supone que tienen todas las posibilidades. Y dentro de esto, una cuestión que saltó cuando la municipalidad, para el registro de conductor, ¿sí? Pidió, ¿sí? Que un pequeño examen de lectoescritura. Se encontraron con que hay un montón de conductores, generalmente remisero o taxista, que no saben leer ni escribir. Ahora, ¿cómo se la arreglan? Y conocen todo el partido, ¿no? Pero eso fue notable, porque dice, como gente que tiene una cierta, digamos, ¿cómo decir? Socialización, ¿sí? Un montón de posibilidades, y no, en algún momento se desengancharon y directamente, digamos, no pudieron o no quisieron, digamos, subsanar esto. Pero bueno, la experiencia es muy interesante porque se calculó que había unos 7.000 en una época y me parece que ahora debe haber un poco más también. De analfabetos dentro del partido de Avellaneda. Ajá. Sí, que es una cifra importante. Sí. Claro. Mira, muy interesante la verdad tu aporte, la verdad que nos abriste ahí. Viste que nosotros venimos trabajando estos temas de alfabetización digital y por la onda positiva. Vos nos agregaste varios puntos a lo que... utilidades, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, el municipio de Avellaneda, bueno, tuvo esta decisión, supongo que se compran una cosa así, el paquete, digamos, de videos, ¿sí? Y que eso implica un gasto económico o alguna especie de royalty, no sé qué le van a jugar. ¿Y cuánto tiempo hace que está en vigencia? ¿Sigue vigente hoy?
Entiendo que sí, yo por la pandemia hace rato que no voy, pero entiendo que sí, y más o menos desde el 2000, y debe hacer unos 10 años, quizás un poco 10 más. años. Sí, Continuado. sí. Bueno, Sí, continuado. Y acá en el país, mucho antes. Que un proyecto siga durante 10 años también. No, pero es acá en todo el un país logro, está ¿no? mucho antes, Sí, Porque sí, me sí, parece que sí, el sí. primero arrancó por Córdoba, por algún lugar, por Rosario, por Y Santa en Fe, por Quilmes ahí. fue en el 2008, 2009. Sí, sí, Ya estaban sí, haciendo debe eso, si andar puedo. cercano a los 20 años ya el proyecto dentro del país. Sí, sí. ¿Y a la gente le dan algún reconocimiento cuando termina? Sí. Ahí cómo se vive. Sí, es terrible porque es ver a la mamá con todos sus hijitos, con toda la familia recibiendo el diploma, ¿no? Eso lo tenés vos filmado. Tengo documentado y tengo documentado otra cosa que es muy impresionante porque escriben una carta, Claro. ¿no? Sí, eso sí, sí, sí. Y esa carta te aseguro que es... Si Emocionante. querés, es terrible, es terrible. Viste que Sí, esto es radioimagen. Sí. Viste como te contábamos recién que están las cámaras, pero después de esta charla nuestra que se graba, se hace una edición. Si tenés algunas imágenes que te interese, que te acompañen tu relato sobre esa experiencia, la mandás y lo acompañamos en el programa. Sí, porque tengo grabado varios, digamos, finales de curso que serían, ¿sí? Eso que tenga una emoción linda como la que describí, ¿no? Sí, porque, digamos, es un momento muy importante que uno no se imagina qué tan importante, ¿no? Para uno es natural. Sí, para uno es natural, pero vida, para la gente ¿no? es una cosa. Las personas que les cambia la vida totalmente. Sí, porque además se hace, digamos, en comunidad, es como una gran fiesta, ¿no? Ajá. Como una gran fiesta donde, digamos, se entregan los diplomas. ¿Se entrega un diploma? Se entrega un diploma, sí. Mirá. Sí, ¿Y el diploma quién lo firma? Obviamente lo ¿Te debe... reíste? ¿Qué pregunta es? No, digo, porque para el que lo recibe es importante. Habría que ver. En realidad me sorprendiste con la pregunta, pero supongo que obviamente el facilitador, ¿sí? Alguien del programa oficial, para decirlo de alguna manera, y el secretario de Cultura o el intendente seguro, claro. Sí, porque tienen el logo de Avellaneda, tiene el logo de Avellaneda. Sí, no, eso se hace y a veces se hace hasta 2 veces por año. Mirá. Obviamente el programa y la cantidad, digamos, facilitadores fue creciendo muchísimo, ¿sí? Muchísima gente que se anotaba, digamos, para ser facilitador, ¿no? Algunos docentes y otros no. Algunos docentes y otros no, porque no hace falta ser docente, que eso es lo más interesante, ¿no? Claro. Porque no es un sistema, digamos, tradicional donde, repito, no hay un iluminado que ilumina a los que no tienen luz, porque en realidad no es eso, ¿no? Sí. Pero bueno, de todas maneras, a mí lo que más me interesó, digamos, es la posibilidad, digamos, de los sistemas de audiovisuales, porque yo vengo de audiovisual, de contribuir, ¿sí? O de adherirse, ¿sí? Y facilitar o desarrollar nuevas herramientas, ¿sí? En función de conseguir mejores resultados, ¿sí? Seguro, y en ese sentido estaba pensando mucho en algún momento lo que son llamados juegos didácticos, que digamos, de manera simple consisten en resolver geométricamente, digamos, inclusive, digamos, problemas complejos, ¿sí? Pero que en realidad lo da a los chicos y los chicos lo resuelven, ¿sí? Porque no es que tengo que aprender primero la fórmula para ver si el cuadrado, la hipotenusa, no, es resolver, ¿sí? Y los chicos lo resuelven con una facilidad extraordinaria. Jugando, claro. Y por ahí los problemas civilizatorios también tenemos que aprender. Y ahí me quedó, digamos, ¿cómo decirlo? La espina de si esto no serviría para estos casos. Seguro. ¿Y por qué espina? ¿Vamos a hacerlo? Bueno, habría que hacerlo, pero bueno, tengo que retornar. Vamos a trabajarlo. Vamos a ayudarle en lo lo que podamos desde acá del programa. Bueno, mirá, acá la gente, esta gente son malos, ¿viste? Los que están de aquel lado.
¿Sí? Cuando salen de ahí atrás son buenos, son buena gente, pero bueno. cuando están ahí atrás, Sí. viste, no te dejan tranquilos, son molestos, Y te bueno, enseñas, ¿qué viste. ¿Qué dicen? ¿Que Nos cortemos? están diciendo ¿Cómo que así? nos ¿Así? están echando. Nos están echando. Ah, El sí. círculo Bueno, continúa, que sí, corramos. tiene que hacer, claro, el corte de tijera. Sí, me queda otra cosa más, pero no me acuerdo qué fuera. Bueno, Era- pero ya estás comprometido para volver ahí Con como el tu esposa, material también. compañera, no sé cómo se llama entre ustedes. De cualquier modo. Está bien. De cualquier manera. Depende de las circunstancias. Muy bueno, muy bueno. Bueno, los esperamos a los dos, como sea, y, Bueno, bárbaro. y vamos a, Muchas gracias. trabajar ese día de los juegos. Sí, yo creo que daría resultado. No, otra cosa más que tiene que ver con algo que yo noté, y que tiene que ver más con alguien que, digamos, que tenga habilidades, o sea, competente en psicología, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que yo noté? Hay como una especie de relación, ¿sí?, con estos alumnos, ¿sí?, que tiene, digamos, un antecedente en algún lado, ¿sí? Que yo digo, en algún momento hubo una chispa, ¿no? En algún momento hubo una chispa. Y Que lo disparó a alfabetizarse. No, que lo disparó a relacionarse. Ah. ¿Sí? Y que está, digamos, prácticamente en los primeros años de vida, ¿sí? Ahora, ¿esa chispa está o no está? ¿Sí? Entonces, se dan casos de chicos muy jóvenes en que esa chispa no está y que uno, por más que intente, choca. Y de personas muy mayores, grandes, inclusive de mi edad, ¿sí? Al revés. Al revés. Le encendé la chispa y ya quiere Sale. hacer el secundario, ya quiere ir a la Claro. universidad y quiere, es una cosa increíble, ¿sí? Que habría que ver por qué, digamos, esto con un profesional, ¿no? ¿Sí? Y me hace acordar a una película de Herzog, no sé si vieron la película de los ciegos que tiene Herzog, Sí. que no me acuerdo cómo se llamaba, donde la no vidente, ¿sí?, va buscando, ¿sí?, y le hace como una especie de toquecito con los dedos en la mano, ¿sí?, y de esa manera se da cuenta si todavía hay posibilidades de una conexión, ¿no? Es alucinante eso, ¿no? Claro. Y en algunos casos sí y en algunos casos no, ¿sí? Como que en algún momento se desenganchó o algún momento no estuvo, ¿no? Y a partir de ahí la relación es posible o no es posible, ¿sí? Y a veces pasa muchísimo tiempo, digo, personas mayores de mucho tiempo que no han tenido esa posibilidad y sin embargo la tocas y se dispara. Es increíble. Bueno, nos vamos yendo. Bueno, muchas gusto. gracias por la visita de los dos. Bueno, gracias. Horacio Britos recibiendo de manos del señor embajador su diploma. Allí recibe también la medalla. Un saludo con el resto de las autoridades. Muy buenas tardes. Bueno, soy Jorgelina Rivas. Y en primer lugar quiero agradecer al intendente Jorge Ferraresi. No, bueno, vamos. Bueno, el intendente Jorge Ferraresi, la ciudad de Avellaneda. Por haberme dado la oportunidad para aprender a leer y a escribir. Y agradeciéndome a los profesores Marcelo, Igonet y Susana Gallego y Mariana Pellegrini. Saludo a Mariana, la encargada de Zoom, de Relámpago. Muchas gracias. Felicitaciones, Jorgelina.
Argentina FICIP, 11º Festival Internacional de Cine Político. Del 26 de mayo al 1 de junio. Te mostramos otra forma de saber qué pasa en el mundo. Con más de 70 películas de 30 países en la ciudad de Buenos Aires. Entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Para mayor información ingresa a ficip.com.ar. Auspicia este festival INCA y otras organizaciones. La soberanía se ejerce.